Buenos días, ¿cómo están, iglesia? A ver, ¿por qué no damos un fuerte aplauso a Dios? ¿Ya despertaron? Bueno, miren, bienvenidos. También ayúdenme a darle una bienvenida a las personas que nos están viendo en línea. Demos un fuerte aplauso a los que están ahí en su casita. Bueno, y pues como ya les dijo Sonia, hoy vamos a comenzar la vida de Cristo. Es una nueva serie que vamos a estar empezando hoy. Y miren, hay muchas razones por las que quisimos hacer esta serie de la vida de Cristo. Y una de ellas es porque acabamos de salir de un año difícil. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Que el 2020 fue un año difícil. Y este 2021 como que también está siendo un poco difícil, ¿verdad? Como lo que pasó la semana pasada en el Capitolio. ¿Quién se iba a imaginar que algo iba a pasar, algo así iba a pasar, ¿verdad? Y durante este tiempo algunas personas se han acercado más a Dios, pero también muchos se han alejado de Dios durante estos tiempos difíciles. Y yo sé que todos estamos familiarizados con el nombre de Jesús. Si nos dicen el nombre de Jesús, todos sabemos quién es, ¿verdad? O si nosotros le mencionamos el nombre de Jesús a alguien más, todos saben quién es. Y lo mismo pasó con la gente de Nazaret, del pueblo donde se crió Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, estaban familiarizados con Jesús, sabían que Él era un carpintero, pero ellos no sabían que Él era el Mesías, ellos no sabían de su poder. Y dice la Biblia que a causa de esto, Él nunca pudo hacer un milagro en Nazaret. Así es que mire, quiero hablar de Jesús en nuestros hogares. Estaba pensando en el fútbol. ¿Aquí a quién le gusta el fútbol? No, no mucho. ¿A quién le van? ¿A las Chivas? Ok. Bueno, todos sabemos que todos los equipos tienen un libro de jugadas, ¿cierto? Cada equipo tiene su libro de jugadas. Y los jugadores se tienen que aprender esas jugadas. Y si no se aprenden las jugadas, ¿qué va a pasar? Van a perder. Nunca van a ganar. Para nosotros, este es el libro de jugadas. Este es el libro de las jugadas de nosotros. Y si no nos aprendemos este libro de las jugadas, nunca vamos a ganar. Si no aprendemos, si no estudiamos las palabras de Jesús, nunca vamos a ganar. Y miren lo que Jesús nos está diciendo, si no aprendemos lo que Jesús nos está diciendo, esta serie es la vida de Cristo, pero también es su vida con Cristo. ¿Se acuerdan del eslogan que hubo hace años que decía, ¿qué haría Cristo o qué haría Jesús? O en inglés que decía, What would Jesus do? Que todos traían sus camisetas, sus brazaletes con la WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Pues esta serie no es un eslogan ni es una frase. Lo que vamos a hacer es aprender lo que Jesús hizo y lo que Él dijo que nosotros hiciéramos. Así es que si estamos hablando de que se trata de perdonar a gente, a alguien que te ofendió, vamos a ver qué es lo que dijo Jesús acerca de eso. Si se trata de tomar una decisión de sabiduría, ¿qué fue lo que dijo Jesús acerca de la sabiduría? Si en tu hogar perdiste la paz o tú mismo perdiste la paz, ¿qué dijo Jesús acerca de la paz? Del matrimonio, de la oración, de cómo buscar a Dios, de cómo oír su voz. Eso es de lo que se trata la vida de Cristo. Y miren, la razón principal que estamos haciendo esta serie es porque algún día lo vamos a ver cara a cara. Nosotros vamos a ver a Jesús cara a cara. Y cuando llegue ese día, queremos que ese día sea un día de celebración. Entonces, por eso estamos haciendo la vida de Cristo, para prepararnos desde hoy, desde este momento, para cuando ese día llegue. Así es que quiero que todos hagamos esto como iglesia juntos. Vamos a estar estudiando la vida de Cristo desde hoy hasta el día de la Pascua y estamos trabajando en un recurso para todos ustedes, en un libro de devocionales que no sé si va a estar listo esta semana o la semana que entra, pero en cuanto esté listo lo vamos a traer y se los vamos a regalar a todos ustedes para que sigamos estos devocionales a diario juntos como iglesia. Amén. Miren, lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer una introducción a lo que es esta serie de la vida de Cristo. Pero ¿por qué nos vamos a enfocar esta serie o por qué nos vamos a enfocar en las enseñanzas de Jesús? Y lo vamos a hacer esto porque la revelación más grande de Dios mismo fue Jesús de Nazaret. Amén. Miren, el apóstol Pablo nos dice en Hebreos
que en otras épocas Dios habló por medio de los profetas, pero ahora Él nos habla por medio de su Hijo. Y por lo regular nosotros como cristianos nos enfocamos en lo que Jesús hizo, pero nos olvidamos de que Jesús dijo muchas cosas y Él tuvo mucho que decir. Y si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que saber qué fue lo que Jesús dijo para poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de hacer. Miren, Jesús mismo dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Piensen en esto por un momento. La evidencia de que amamos a Jesús no se basa en cómo nos sentimos por Él, en lo que pensamos de Él. Más bien se basa en que obedezcamos su palabra, en lo que Él nos está diciendo. Pero ¿cómo podemos saber lo que Él dijo si no estudiamos lo que Él dijo? Y de eso es de lo que se trata esta serie, sumergirnos en las enseñanzas de Jesús y aplicarlas no solo en nosotros mismos, pero también aprenderlas para nosotros enseñárselas a los demás. No solamente es para que nosotros seamos mejores discípulos, sino para que seamos mejores discipuladores. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la vida de Jesús? Miren, recuerdo que uno de mis mentores, uno de mis maestros en una clase nos contó una historia, porque él, aparte de ser maestro, él es guía. Entonces él lleva grupos de todo el país, lleva grupos a Jerusalén. Y dice a él que cuando él lleva estos grupos a Jerusalén, a él le gusta empezar sus tours en Nazaret, en el pueblo donde Jesús se crió. Y a él le gusta llevarlos a este pueblo, al pueblo de Nazaret, porque en el pueblo de Nazaret hay una iglesia que se llama la iglesia de la Anunciación. Es donde en esta iglesia se conmemora que el ángel Gabriel le anunció a María que ella iba a ser madre del Hijo de Dios. Y entonces a él le gusta llevarlos ahí, porque en esa iglesia, cuando entras alrededor de toda la iglesia, hay obras de arte o cuadros, pinturas que comunidades cristianas de todo el mundo se las han donado a esa iglesia. Y ahí en esas imágenes enseña a Jesús y a María. Y a él le gusta empezar sus tours en frente de la pintura que fue donada por China. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta a él? Porque Jesús y María se ven chinos, parecen chinos. Entonces él dice que a él le gusta eso, pararse ahí, porque cuando él llega ahí, todos hacen lo mismo que ustedes hicieron, se ríen. ¿Pero por qué se ríe la gente? Porque todos saben que Jesús y María no eran chinos. Jesús y María eran hispanos, ¿verdad? Se parecían a nosotros. ¿Cierto? ¿Cierto? No, falso. Miren, la historia de Jesús se trata de Dios entrando en un tiempo específico, un lugar específico y una cultura específica. Miren, Pablo nos dice en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en este aspecto, Jesús es como cualquier otro personaje de la historia de la humanidad. Él es producto de su tiempo, de su lugar y su cultura. Y algunas veces no entendemos realmente lo que Jesús quiso decir, porque su mundo no es nuestro mundo. Así que, ¿cómo vamos a interactuar con el mundo de Jesús? Lo vamos a hacer por medio de 4 ventanas. Vamos a ver el mundo de Jesús por medio de 4 ventanas o 4 métodos. Y se los voy a explicar. Miren, el número 1, si están tomando notas, el método número 1 o la ventana número 1 es el espacio. La Biblia es la revelación de Dios en un espacio. Y no les estoy hablando del espacio exterior, ¿verdad? De las estrellas, de la luna. No piensen que vamos a agarrar una nave espacial y vamos a salir allá a estudiar, la verdad. Les estoy hablando de una ubicación. Ya se lo repito otra vez. Les estoy hablando de una ubicación. La ubicación o el lugar donde las cosas pasaron afecta la historia de la Biblia. De hecho, la geografía de un lugar son un personaje de la Biblia, tanto como lo fue Pedro y Pablo o Abraham y David. Pero más que colinas y valles y caminos o ríos o la ubicación de una ciudad,
también es la flora y la fauna, o las flores y los animales, el clima. Todo eso afecta. Y de hecho, cuando estudiamos las enseñanzas de Jesús, tenemos que tomar en cuenta todo esto, porque todo esto tiene que ver en la historia que Él está contando. Así que en algunas ocasiones les vamos a pedir a ustedes que interactúen en el mundo de Jesús por medio de esta ventana, la ventana del espacio. Y la ventana número 2 es histórica. Si están tomando notas, número 2 es histórica. La Biblia tiene historia, y mucha. Habla de personajes históricos como Herodes el Grande, Poncio Pilato, César Augusto. Miren lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es mucho. ¿Cuánta historia hay ahí? ¿Quién es Tiberio César? ¿Quién es Poncio Pilato? ¿Dónde está la provincia de Judea? ¿Cierto? ¿Dónde está cuál es el área del Jordán? Dice que eran dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. ¿Por qué había dos sumos sacerdotes al mismo tiempo? Muchas veces cuando leemos la Biblia, leemos eso de corridito, ¿verdad? Y ni siquiera pensamos en qué quiere decir eso. Entonces todo esto tiene que ver en lo que la Biblia nos quiere decir. Pero más allá de la historia que contiene, tenemos que entender que los tiempos cambian. Y cambian constantemente. Y miren, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si ustedes se fijan en su Biblia, están divididos por dos páginas. Una está en blanco y la otra dice Nuevo Testamento. ¿Sabían ustedes que entre esas dos páginas hay 400 años de historia de diferencia? Para ponérselos en contexto, los Estados Unidos fueron fundados en 1776. Estados Unidos solamente tiene 245 años. México y El Salvador solamente tienen 200 años de haber sido establecidos como país. Entonces, es una gran diferencia, ¿cierto? ¿Cómo voy a conocer a alguno de ustedes yendo a estudiar a alguien que vivió 200, 300 años antes? Miren, otro dato, entre Abraham y Jesús hay 2000 años de diferencia. Entre el rey David y Jesús hay 1000 años de diferencia. Y los eventos históricos que dieron forma al mundo de Jesús también influyeron en las enseñanzas de Jesús. Las personas que estuvieron con él escuchando sus enseñanzas, ellos estaban escuchando y entendiendo esas enseñanzas en su contexto histórico, en el tiempo que ellos estaban viviendo. Así es que también les vamos a pedir a ustedes durante esta serie que pongamos atención a todo al contexto histórico de Jesús, que vuelvo a recalcar, no es el mismo del Antiguo Testamento, pero tampoco es el mismo de nuestro tiempo, tampoco es el mismo de la actualidad. Y la ventana número 3 es cultural. Cultural. La Biblia refleja una cultura. Cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, le estamos hablando del Nuevo Testamento, del mundo de Jesús. Le estoy hablando del judaísmo antiguo, del judaísmo del primer siglo, que vivieron en un contexto greco-romano. O sea que tienen influencias del judaísmo, de Grecia y de Roma. Ustedes son producto de su cultura. Yo soy producto de mi cultura. Y también Jesús fue producto de su cultura. Por ejemplo, aquí hay muchos que son de Guatemala, de El Salvador, de México. Todos fuimos de una cultura diferente. Incluso nosotros nos burlamos mucho de Sonia. ¿Dónde está Sonia? Porque ella para decir, por ejemplo, un chavo, ella dice un bicho. Un bicho. Ese bicho, no sé qué, o esa muchacha, esa bicha. En México me dices bicho, me dices un bicho raro, ¿verdad? Me estás ofendiendo. Entonces yo lo voy a entender de una manera diferente a la que ella lo entiende en su cultura. Entonces todo eso tiene que ver. Así es que cuando Jesús enseñaba por medio de parábolas, cuando mencionaba dichos,
Él lo hacía sabiendo que las personas que estaban ahí, su audiencia, lo entenderían porque era su misma cultura. Y tú y yo no somos de esa cultura. Amén. Así que parte de lo que queremos hacer en esta serie es introducirlos a ustedes al mundo cultural de Jesús, a la cultura donde Él vivió, al mundo donde Él vivía, para que sea una herramienta que les ayude a ustedes a entender mejor las palabras de Jesús y a entender mejor lo que Él quiso decir con estas palabras. Miren, la última ventana y la número 4 es la ventana espiritual. Ventana espiritual. La Biblia es un libro espiritual, pero la espiritualidad del mundo de la Biblia, que algunas veces es diferente al nuestro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por ejemplo, Jesús nunca fue a una iglesia. La Biblia dice que Jesús fue a una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? ¿Las sinagogas funcionan igual que las iglesias? ¿Hacen lo mismo que nosotros hacíamos? ¿Alguien alguna vez ha visto una sinagoga? Incluso las sinagogas del tiempo de Jesús funcionan igual que las de ahora. Y muchas veces cuando leemos eso en la Biblia pensamos que todo esto funcionaba igual que como en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuando leemos del bautismo de Jesús, ¿cuántas veces no hemos visto las pinturas del bautismo de Jesús que está en el Jordán, con Juan ahí bautizándolo? En el tiempo de Jesús, cuando bautizaban a las personas, han hecho excavaciones de las albercas o en las que los bautizaban y tienen una entrada y una salida. ¿Por qué? Porque la persona entraba sola y la persona sola se sumergía, porque los judíos creían que si alguien más entraba, cuando tú te bautizabas, se te salían todas tus impurezas, tus pecados y todo eso. Entonces, si alguien más entraba ahí, eso se te iba a pegar a ti, ¿verdad? Como ahora el COVID, que no queremos que se nos pegue. Entonces, las personas entraban solas y salían y esperaban que esa persona saliera y entraba a la siguiente. Así es que para entender las palabras de Jesús tenemos que entrar en su mundo, y vamos a hacerlo por medio de un contexto de espacio, un contexto histórico, cultural y espiritual. ¿Y por qué vamos a hacer todo eso? ¿Se les hace mucho? Yo sé que es un poco abrumador. No se me duerman, no se me duerman. Despierten. Pero ¿por qué vamos a hacer eso? Porque por medio de entrar en el mundo de Jesús, vamos a poder entender sus palabras mejor y aplicarlas mejor en nuestro mundo actual. Y quiero ser muy claro con ustedes. Si no interactuamos con el Jesús de Nazaret del primer siglo, el Hijo encarnado de Dios, lo que va a pasar es que vamos a crear un Jesús a nuestra propia imagen. Como el Jesús y María chinos que estaban ahí en la iglesia, ¿verdad? Lo vamos a querer crear a como nosotros pensamos que es Jesús, no como realmente es Jesús. Y por eso queremos comenzar este estudio esta primera semana hablando del discipulado. Porque Jesús nos llamó a todos a ser discípulos. Pero más que ser discípulos, nos llamó a ser discipuladores o a ser discípulos de las demás personas. Así es que vamos a explorar hoy el qué quiso decir con esto. Cuando nos hablan del discipulado, ¿qué es lo que pensamos? ¿O qué es lo que ustedes se imaginan cuando les hablan del discipulado? Muchos pensamos, exacto, como una introducción a doctrinas bíblicas básicas. Pero cuando Jesús llamó a sus seguidores a ser discípulos, cuando Él les dijo que fueran e hicieran discípulos, ellos entendían que un discípulo, cuando Jesús les estaba hablando de un discípulo, Él quería decir un estudiante, un aprendiz. Y de hecho eso es lo que significa la palabra discípulo en hebreo y en griego. Discípulo quiere decir estudiante. Así es que ¿cómo vamos a estudiar las palabras de Jesús y por qué? Mire lo que dice la Biblia en Esdras 7:10. Si todos tienen su Biblia, saquen su Biblia. Esdras 7:10. Si no, también va a estar en la pantalla. Esdras 7:10. Dice, Esdras se había dedicado por completo. Me gusta también como dice la Reina Valera, dice, preparado su corazón a estudiar,
Si lo está viendo ahí en su Biblia, subraye, circule esa palabra estudiar, la ley del Señor, a ponerla en práctica. También subraye eso, ponerla en práctica, circúlelo, y a enseñar. Subraye enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Y esa es nuestra meta como iglesia, que a manera que profundicemos en las enseñanzas de Jesús, es que aprendamos a cómo estudiar las palabras de Jesús, que las pongamos en práctica. Y finalmente, cuando termine esta serie, que estemos más preparados y más empoderados para enseñar sus palabras en nuestras familias, en nuestro life group, con nuestros amigos, en el trabajo y en nuestra comunidad. Necesitamos comprometernos nuevamente con las palabras de Jesús, y la manera de hacerlo es convirtiéndonos en estudiantes de sus palabras, de lo que Él nos quiso enseñar. Y no se trata de una clase de historia, pero si no entramos en el mundo de Jesús, sus palabras no van a tener sentido para nosotros. Pero si entramos en el mundo de Jesús, sus palabras van a ser más poderosas en nuestro mundo, y nunca debemos olvidarnos de eso. Así es que vamos a aprender y estudiar las palabras de Jesús. Entonces vamos a arrancar hoy con 2 versículos que nos hablan del discipulado. Vamos a enfocarnos en 2 escrituras que nos hablan del discipulado. Así es que todos saquen su Biblia, vámonos a Mateo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Cuando ya lo tengan, digan, ¿ya lo tengo? Una. ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Digan, ¿listos? Amén. Con ganas. ¿Listos? Ay, ya despertaron. Listo. Ready. Ok. Mateo 7, 24 al 25. Dice, por tanto, todo el que me oye, subrayen esa palabra oye, estas palabras y las ponen en práctica. Subrayen, ponen en práctica. Esto es escuchar y hacer. Escuchar y hacer. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. En otras palabras, él usa esta imagen de una casa que fue construida sobre una cimentación sólida para representar a aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica. Miren, ahora vamos a ver lo que sigue diciendo ahí en Mateo 7, 26 al 27. Ahora versículos 26 al 27 dice, pero todo el que me oye, subrayen esa palabra oye, estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Como nos dijo Maya al principio, Jesús fue un gran maestro y Él fue un gran narrador de historias. Y Él usó parábolas para comunicar ideas y puntos con los cuales la audiencia de su tiempo, ellos se podían identificar o relacionar fácilmente. Aquí Él usa una parábola de 2 cimientos para ilustrar y comparar a aquellos que escuchan y hacen, y aquellos que escuchan y no hacen nada. Y por lo general, detrás de las enseñanzas de Jesús siempre hay una escritura del Antiguo Testamento. Y aquí en esta escritura Él está haciendo referencia a Éxodos 24:7, donde nos habla de cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley. Y cuando bajó y la gente le dijo, vamos a hacer y vamos a oír. Ahora los contemporáneos de Jesús se preguntarían, ¿cómo podemos hacer antes de oír? Y ellos concluyeron, bueno, tal vez lo más importante es hacer después de que ya escuchamos lo que tenemos que hacer, después de saber, después de oír lo que Dios quiere que hagamos. Entonces también tenemos que entender que el idioma que Jesús hablaba era el hebreo. En el primer siglo, cuando alguien
decía la palabra oír, era como una forma de decir, o se convirtió en una manera de decir estudiar. Porque en el tiempo de Jesús, cuando la gente estudiaba, todo el mundo no tenía sus libros como nosotros los tenemos, nadie tenía toda su Biblia, había pergaminos o rollos, pero esos estaban en las sinagogas. Entonces, cuando un maestro enseñaba, el maestro enseñaba y los estudiantes repetían para memorizarse las enseñanzas del maestro. Entonces, cuando están hablando de oír, ellos lo relacionan con estudiar, porque esa era la forma en la que ellos estudiaban. Así es que aquí Jesús lo que él está diciendo es que aquellos que estudian sus palabras y las hacen, esos son los que cuando los problemas, las lluvias, las inundaciones vengan, su casa no se derrumbará. ¿Por qué? Porque estudiaron e hicieron. Los que no hicieron, los que estudiaron pero no lo pusieron en práctica, su casa se derrumba. Cuando las lluvias vienen y caen, su casa no va a quedar parada. Y por lo general nos gusta adelantarnos al hacer. A todos nos gusta hacer, ¿verdad? No nos gusta estudiar. Estudiar es un poquito aburrido, ¿verdad? Y nos brincamos el estudio. Pero lo que pasa que cuando nos brincamos el estudiar, cuando llega el tiempo o que tenemos la oportunidad de enseñar, va a ser un poco más difícil enseñarles a otros, ¿cierto? Así es que el reto para nosotros en esta primera semana es ¿qué tipo de discípulo vamos a ser? Nos vamos a comprometer con el estudio y aprender cómo estudiar las palabras de Jesús, aprender lo que quiso decir Jesús con sus palabras, pero también las vamos a poner en práctica. Y a todos nos gusta hablar de que estamos fundados en la roca, pero se dieron cuenta de cómo describió Jesús a los que estaban fundados en la roca. Aquí Jesús nos dijo que el fundamento en la roca es el hacer lo que Él dijo, escuchar y hacer. Y miren, quiero concluir con esta escritura. Busquen ahí en su Biblia en Mateo 19, 18 al 20. Yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con esta escritura, pero miren, vamos a leerla de un poquito diferente. Mateo 18, 19 al 20. Dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y siempre decimos, a todos nos gusta decir esto, ¿verdad? Cuando nos reunimos, cuando estamos reunidos en la iglesia, que se suben aquí los líderes de alabanza, los que van a cantar. Vamos a cantar, iglesia, donde dos o tres estamos reunidos. Aquí está la presencia de Dios. Todos hemos escuchado eso, ¿verdad? Amén. Pero Jesús no quiso decir eso. Y es interesante, miren, que entre los judíos contemporáneos de Jesús había un dicho o una frase similar a esta que decía, cuando dos o tres se juntaban y pasaban entre ellos el estudio de las palabras del Torah. El Torah son el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. Decía que cuando entre ellos estudiaban el Torah, que el Espíritu Santo se manifestaba entre ellos. Entonces Jesús no estaba hablando de que nos reuniéramos por compañerismo, aunque eso sí es muy importante. Y Jesús tampoco estaba hablando de que nos reuniéramos a la alabanza, aunque eso también es muy importante. Él estaba hablando de aquellos de que se reúnen con el propósito de estudiar sus palabras y ponerlas en práctica. Dice, donde dos o tres están reunidos por mi nombre para estudiar mis palabras y ponerlas en práctica, su palabra se manifiesta entre ellos. Miren, para comprobarles esto, solo tenemos que ir a Hechos capítulo 2. Vamos todos a Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Yo creo que también todos están muy familiarizados con este texto. Y va a estar también ahí en las pantallas. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron
repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Si ponemos atención, nos damos cuenta que los seguidores de Jesús estaban reunidos y estaban ¿qué? ¿Qué estaban? Sentados. Si ponemos atención aquí dice que estaban sentados. Y acuérdense que los seguidores de Jesús eran judíos del primer siglo. Los judíos del primer siglo oraban parados, pero para estudiar siempre estudiaban sentados. Cuando estudiaban las escrituras, aquí ellos siempre estaban sentados. Y la postura que nos describe aquí Hechos 2, en el capítulo 2, nos describe que estaban sentados cuando recibieron el Espíritu que fue derramado sobre ellos. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos cuando ellos estaban sentados estudiando. Muchas veces menospreciamos el valor del estudio de la palabra. Y seamos honestos, muchas veces nosotros decimos, yo no leo la Biblia porque pues no la entiendo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no la entiendo? Y está bien. O muchas veces decimos, yo no leo la Biblia porque no me identifico con lo que Jesús está diciendo. Y eso está bien, porque recuerden que Él está hablando en un contexto del mundo del primer siglo. Y nosotros vivimos en nuestro mundo. Y de eso es de lo que se trata toda esta serie. De ayudarnos a entrar en el mundo de Jesús. Para que podamos entender qué quieren decir sus palabras. Para que podamos entender sus palabras mejor y cómo ponerlas en práctica en nuestro mundo actual. Y si alguna vez ha habido un momento que este mundo necesita recuperar el mensaje de Jesús, es ahorita mismo, es hoy, es en este momento. Así es que, ¿quiénes van a ser esas 2 o 3 personas a las que vas a encontrar para estudiar juntos la vida de Cristo, las palabras de Jesús? Y miren, mientras estudian, quiero animarlos a que hagan esto, a que estén pensando quién es esa persona en la que tú puedes compartir estas enseñanzas. Quiero animarlos a que se estimulen los unos a otros, a que se animen los unos a otros a ponerlas en práctica. Porque los discípulos discipulan. Y ser seguidores y discípulos de Jesús significa que vamos a discipular a otros, que vamos a discipular a los demás. No nada más vamos a estudiar y aprender y quedárnoslo para nosotros. Jesús quería que nosotros fuéramos a ser discípulos. Así que recuerden que Esdras preparó su corazón para estudiar, para hacer y para enseñar. Y eso es lo que queremos hacer, a manera de que aprendemos y descubrimos las palabras y el significado de las palabras de Jesús durante toda esta serie. Amén. Bueno, miren, ya para finalizar, quiero hacer una oración por todos ustedes. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro.